Mi nombre es Esperanza, Esperanza María de los Santos. Hoy tengo 78 años y voy a relatar una historia que jamás le he contado a nadie de manera completa. Me casé con mi hermano y tuve 5 hijos con él. Toda la gente del pueblo me dio la espalda. Las comadres hacían chismes en el mercado. Los muchachos escupían en el suelo cuando yo pasaba. Hasta el sacerdote se negó a darme la bendición. Hubo días que lloré tanto que pensé que no me quedarían más lágrimas. Las mujeres murmuraban cuando yo caminaba por ahí. Ahí va la pecadora. Esa no tiene vergüenza en la cara. Pero les pido que me escuchen hasta el final, sin juzgarme, porque solo al terminar van a comprender la verdad. Solo al final van a saber qué tipo de amor era ese que dolía tanto en mi corazón y que cambió mi vida para siempre. Quédense conmigo, que voy a contarles todo desde el principio, desde el día que ese niño llegó a nuestra casa en el rancho Piedra Blanca, cuando yo tenía apenas 7 añitos. Antes de continuar, me encantaría que se suscribieran al canal, dejaran su like y un comentario, contándome desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para mí. Para que entiendan mi historia, necesito contarles cómo era la vida de nosotros en aquel tiempo. Era 1954. Yo tenía 7 años y vivíamos en el rancho Piedra Blanca, allá cerca de Puebla, en el campo mexicano. Nuestra casa era muy sencilla, una casita pequeña con 3 cuartos nada más. Tenía unas grietas en las paredes que cuando soplaba fuerte sentíamos el viento helado entrando por las rendijas. El techo goteaba como coladera cuando llovía y poníamos cubetas y ollas en el piso para recoger el agua. El suelo era de tierra apisonada que mi mamá barría todos los días con escoba de zacate. Me despertaba todos los días antes de que cantara el gallo, cuando todavía estaba oscurito. Mamá, que se llamaba Esperanza como yo, ya estaba parada moviendo en el fogón de leña, haciendo el café colado en la manta. El olor del humo, mezclado con café, era lo primero que percibía cuando abría los ojos. Comíamos tortillas de maíz con café negro cuando había. Cuando no había, era solo agua con piloncillo. A veces conseguíamos un huevo de la gallina pinta. Entonces ella lo dividía entre yo y Rosita, mi hermana mayor. Después del café, tenía que ayudar a mamá con los quehaceres de la casa. Traer agua del pozo era mi trabajo. Cargaba 2 latas pequeñas en la cabeza, caminando descalza bajo ese sol ardiente, pisando la tierra agrietada que parecía que se iba a incendiar. El agua del pozo estaba fresquita, sabía a tierra, pero era el agua más deliciosa del mundo para nosotros. Era la única que teníamos. Mi juguete era un elote seco que fingía que era muñeca. Le hacía ropita con retazos de tela vieja, le ponía nombre, conversaba con ella como si fuera gente de verdad. Mi muñeca se llamaba Rosa y le contaba todos mis secretos de niña. También jugaba a hacer casitas con pedazos de ladrillo roto, hacía ollitas de barro, fingía que estaba cocinando frijoles y tortillas igual que mamá. Mi hermana Rosita siempre decía que yo era tonta, que eso no era juguete de gente decente, pero a mí no me importaba. Por la tarde, después de ayudar a dar comida a los animales, iba con mamá a la milpa. Ella deshiervaba el maíz y los frijoles y yo me quedaba cazando las plagas, quitando gusanos que se comían las hojas. El sol pegaba en la cabeza como martillo, pero no podíamos parar. Mamá siempre decía: «Quien no trabaja no come, mija, y la tierra solo da fruto para quien suda la camisa». A veces le llevaba la comida a mamá, envuelta en un trapo con frijoles y harina de maíz. La comida nuestra era muy sencilla. Frijoles con tortillas era lo de todos los días. Cuando teníamos suerte, comíamos un pedacito de tasajo que algún vecino regalaba. Las gallinas estaban tan flacas que casi no ponían huevos.
verduras solo cuando llovía y nacían quelites y verdolagas en el patio. Pan era solo en las fiestas, cuando había boda o bautizo. Nos bañábamos con jícara en el patio con el agua que se calentaba al sol dentro de las latas. La escuela quedaba muy lejos. Había que caminar más de 1 hora por el monte, descalza para llegar a la escuela rural. Era una casita pequeña con una sola maestra, doña Conchita, que enseñaba a niños de todas las edades juntos. Estudié hasta los 10 años nada más, porque después mamá dijo que tenía que quedarme en casa ayudando. Las niñas no necesitan muchas letras, decía. Necesitan saber cuidar casa y familia. Por la noche cenábamos temprano y nos acostábamos cuando oscurecía. No había luz eléctrica, solo quinqué de petróleo en las casas de los más ricos del pueblo. Nosotros usábamos veladora hecha con lata y mecha empapada en aceite de ricino. Cuando no había aceite, nos acostábamos en la oscuridad. Mamá contaba historias de espantos, de duendes y de la Llorona. Yo me abrazaba con Rosita en el mismo petate, con miedo de los ruidos del monte. El domingo, cuando se podía, íbamos a misa al pueblo. Mamá se ponía el vestido más bonito que tenía y me peinaba el cabello con aceite de coco. Caminábamos 2 leguas bajo el sol para llegar a la iglesia. El padre Ramiro rezaba la misa en latín, que nadie entendía nada, pero todos respondían amén en el momento correcto. Después de la misa, nos quedábamos platicando con las comadres en la plaza, viendo quién se había casado, quién había muerto, quién estaba esperando bebé. Así era la vida nuestra en el rancho Piedra Blanca. Vida dura, pero era nuestra vida. No sabíamos que existía algo mejor, entonces no extrañábamos nada. Hasta que un día todo cambió. Fue cuando apareció en nuestra casa un niño que iba a cambiar mi vida para siempre. Un niño llamado Rafael, que había perdido al papá en una creciente del río Lerma. Llegó mojado, con hambre, sin tener a dónde ir. Y mamá, con el corazón grande que Dios le dio, abrió nuestra puerta y dijo: «Entra, mijo, aquí hay un plato de comida y un rinconcito para que duermas». Nadie sabía que ese niño flaco y callado iba a convertirse en el amor de mi vida. Fue un martes de agosto de 1954 que llegó. Recuerdo como si fuera ayer, porque fue el día que cambió nuestra vida para siempre. Yo estaba en el patio echándoles maíz a los pollitos cuando escuché a mamá gritando desde adentro de la casa. Era un grito diferente, no era de dolor ni de coraje. Era un grito de susto mezclado con lástima. Dejé la jícara con maíz y corrí para adentro. Cuando llegué a la sala, vi algo que partió mi corazón de niña. Un niñito mojado de la cabeza a los pies, con la ropa pegada al cuerpecito flaquito, temblando como hoja en el viento. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y no podía hablar bien. Solo balbuceaba unas palabras que no entendíamos. Mamá estaba arrodillada frente a él, sosteniendo sus hombros pequeñitos con las manos. «¿Qué te pasó, mijo?», preguntaba mamá con esa voz dulce que usaba cuando estábamos enfermos. El niño solo podía decir: «Papá, papá se fue. El agua se llevó a papá». Y fue entonces que mamá entendió. La creciente del río Lerma había sido terrible ese año. El agua subió como nunca había subido. Se llevó casas, animales, cosechas y gente también. Supe después que el papá de él, Antonio de los Ángeles, había tratado de salvar a los animales que estaban encerrados en el corral cuando el agua empezó a subir. La corriente era demasiado fuerte. Se lo llevó a él y a 3 vecinos más. El niño estaba en la casa solo cuando el agua invadió todo. Logró agarrarse de una tabla y se quedó flotando hasta que un pescador lo encontró en la orilla de la presa, casi muerto de frío y de miedo. La mamá de él, doña Socorro, había huido con otro hombre hacía más de 1 año.
Abandonó al marido y al hijo pequeño para irse a vivir quién sabe dónde. Cuando pasó la tragedia, el niño no tenía a nadie en el mundo. Los vecinos que sobrevivieron a la creciente estaban todos ocupados cuidando sus propios problemas. Nadie quería una boca más que alimentar en esos tiempos difíciles. Fue el compadre José de la Loma quien lo trajo a nuestra casa. «Conozco a tu mamá desde hace mucho tiempo», le dijo. «Sé que tiene el corazón grande. Esperanza», dijo. «Este niño no tiene a nadie en el mundo. Si no le das refugio, se va a morir de hambre en la calle». Mamá ni lo pensó 2 veces. «Claro que se queda, compadre. Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana». Lo primero que hizo mamá fue bañarlo. Calentó agua en el fogón de leña, lo sentó en una tina vieja en medio de la cocina y lavó cada pedacito de ese cuerpecito flaco con jabón de coco. Él lloraba bajito mientras mamá le tallaba el cabello quitándole el lodo que tenía pegado. Después le puso una camisa vieja de mi primo que le había quedado chica. «¿Cómo te llamas, mijo?», preguntó mamá mientras le peinaba el cabello. «Rafael», respondió con esa vocecita débil. «Rafael de Los Ángeles Barbosa. Está bien, Rafael. Desde hoy eres hijo de esta casa. Vas a decirme mamá igual que la niña». Y así fue como se convirtió en nuestro hermano. Mamá le arregló un rinconcito para dormir en el cuartito de atrás. Era pequeño, solo cabía un petate viejo y un baúl donde guardábamos las cosas que no usábamos. Pero él no se quejó de nada. Agradeció tanto que mamá hasta lloró. «Muchas gracias, doña Esperanza», decía a cada rato. «Muchas gracias por la bondad». En los primeros días casi no salía del rincón. Se quedaba calladito, observándonos, todavía medio asustado. Comía poco, hablaba menos. A veces lo veía llorando escondido, acordándose del papá que se llevó el agua. Pero, poquito a poco, se fue soltando, se fue volviendo parte de la familia de verdad. Rosita, mi hermana, no le gustó mucho la idea al principio. «Mamá, ya la pasamos mal para comer. Ahora va a tener que dividir la comida con uno más», se quejaba. Pero mamá siempre decía: «Niña, quien comparte el pan nunca se queda sin. Dios multiplica la comida de quien tiene buen corazón». Y era cierto, parecía hasta que después de que llegó Rafael, la mesa quedó más llena. La vaca estrella empezó a dar más leche, las gallinas pusieron más huevos. Pronto estaba ayudando en todo en la casa. Se levantaba temprano igual que nosotros, traía agua del pozo, ayudaba a mamá a juntar leña para el fogón. En la milpa, entonces, era una bendición. Aunque pequeñito, deshiervaba como los grandes, plantaba, cosechaba, cargaba costales de maíz en las espaldas. Nunca se quejaba del sol ardiente ni del trabajo pesado. La gente del vecindario pronto empezó a llamarlo el hermano de Esperanza. Cuando íbamos al mercado, a misa, a las fiestas, todos preguntaban: «¿Dónde está el hermano de ustedes?». Y nosotros respondíamos naturalmente: «Está en casa cuidando los animales» o «Fue a buscar medicina al pueblo con mamá». Nadie cuestionaba, nadie encontraba extraño. Para todos, Rafael era hermano nuestro de verdad. Mamá lo trataba exactamente igual que nos trataba a mí y a Rosita. Le daba la misma comida, los mismos regaños cuando hacía travesuras, el mismo cariño cuando estaba enfermo. Cuando tuvo fiebre alta, se pasó toda la noche a su lado, poniéndole trapos mojados en la frente, dándole té de hierbabuena. «Mi hijo no se va a morir», decía rezando bajito. Él le decía mamá a mamá, igual que nosotros, pero siempre con mucho respeto, mucho cariño. Obedecía todo lo que ella mandaba sin cuestionar. Si ella decía que fuera a buscar medicina al pueblo, salía caminando leguas y leguas bajo el sol. Si le pedía que cuidara la casa mientras nosotros íbamos a la milpa,
Barría, lavaba platos, les daba comida a los animales, todo bien hecho. Poquito a poco se fue convirtiendo en el hijo hombre que mamá nunca tuvo. Hacía las cosas pesadas que las mujeres no podíamos hacer. Arreglaba lo que se rompía en la casa. Nos cuidaba como un hermano mayor cuida. Aunque era menor que yo y Rosita, siempre se sentía responsable de proteger a la familia. Y yo empecé a quererlo desde el primer día. Había algo en ese niño que me conmovía. Tal vez era la tristeza en sus ojos o la manera delicada que trataba a todos. Era diferente a los otros niños del pueblo. No gritaba, no peleaba, no hacía desorden. Era callado, observador, siempre dispuesto a ayudar. Dormía en el cuartito de atrás, pero de día vivía pegado con nosotros. Jugaba conmigo con el elote seco. Me ayudaba a hacer casitas de barro. Corría conmigo por el patio cuando mamá nos dejaba. Rosita siempre molestaba. Ustedes dos viven como pegamento, parecen noviecitos. Y nos reíamos porque en ese tiempo era solo juego de niños. Pero yo ya sentía algo diferente. No sabía explicar qué era. Solo sabía que me gustaba estar cerca de él, platicar con él, ver la sonrisa tímida que a veces aparecía en su cara. Era un sentimiento extraño que nunca había sentido por nadie. Pensaba que era solo cariño de hermana. ¿Cómo iba a imaginar que ese sentimiento pequeñito iba a crecer y convertirse en el amor de mi vida? Los años fueron pasando y fuimos creciendo juntos, yo y Rafael. Cuando cumplí 14 años, en 1961, algo empezó a cambiar entre nosotros dos. No sé explicar bien qué era, pero era como si un viento diferente hubiera empezado a soplar en mi corazón. Lo miraba y sentía algo raro en el pecho, un escalofrío que subía de los pies hasta la raíz del cabello. Rafael se había convertido en un muchachito guapo, alto, moreno, quemado del sol, con unos ojos cafés que parecían miel cuando les daba la luz. Sus manos se habían engrosado de tanto trabajar en la milpa, y cuando sonreía, que era raro, mostraba unos dientes blanquitos que contrastaban con la piel morena. Mamá siempre decía: este muchacho va a dar mucho trabajo al corazón de las muchachas del pueblo. Y ni se imaginaba que el primer corazón que él iba a conquistar estaba ahí mismo, bajo el mismo techo. Empecé a fijarme en todo de él, en la manera que se amarraba el cabello con un mecate cuando iba a trabajar al sol, en el olor de sudor mezclado con jabón de coco cuando regresaba de la milpa, en la voz que se había puesto más gruesa de hombre hecho. Hasta en la manera que masticaba la comida le ponía atención. Era un sentimiento extraño que me dejaba confundida y avergonzada al mismo tiempo. Por la noche, cuando nos acostábamos, me quedaba escuchando su respiración en el cuartito de al lado. A veces hablaba durante el sueño, palabras sueltas que no entendía. Y yo me quedaba imaginando con qué estaría soñando. ¿Soñaría conmigo? ¿Sentiría la misma cosa extraña que yo sentía? Era un pensamiento que me dejaba despierta hasta tarde, mirando al techo de teja y preguntándome si lo que estaba sintiendo era pecado. La primera vez que nuestros ojos se encontraron de manera diferente fue una tarde de domingo después de misa. Regresábamos a casa, yo, él y Rosita, cuando empezó a llover de repente. Era una lluvia gorda de esas que llenan el río en una hora. Corrimos a refugiarnos bajo un árbol de mezquite grande que había en la orilla del camino. Rosita se fue luego adelante, más preocupada por no mojar el vestido nuevo. Yo y Rafael nos quedamos recargados en el tronco del árbol, bien cerquita uno del otro. Sentí el calor de su cuerpo, aunque con la lluvia fría. Y cuando volteé a verlo, él también me estaba mirando. Ya no era la mirada de hermano que yo conocía desde pequeña. Era una mirada diferente, más intensa, que me hizo temblar por dentro. Esperanza.
dijo bajito solo para que yo escuchara. Tú estás diferente. No supe qué responder. Solo sentí mi cara calentarse como brasa. ¿Diferente cómo?, pregunté, pero mi voz salió más débil que un susurro. Bonita, respondió. Y en ese momento pensé que mi corazón se iba a salir por la boca. No digas eso, Rafael, dije, pero sin poder quitarle los ojos de encima. ¿Por qué no puedo decir, es verdad? La lluvia paró, pero nos quedamos ahí un ratito más, solo mirándonos, hasta que Rosita gritó desde adelante. ¿Se van a quedar ahí todo el día? ¡Vámonos! Nos separamos rapidito, como si hubiéramos hecho algo malo, y seguimos el camino en silencio. Pero algo había cambiado entre nosotros. Yo lo sabía y él también lo sabía. Después de ese día, empezamos a encontrarnos escondidos. No era nada planeado, pasaba naturalmente. Cuando mamá mandaba a traer leña del monte, los dos nos ofrecíamos para ir. Cuando necesitaba llevar comida a alguien del vecindario, íbamos juntos. Eran pretextos para estar solos, para platicar sin que nadie escuchara, para mirarnos sin prisa. En las caminatas por el monte, platicábamos de todo. Él me contaba sus sueños, de un día tener una casita propia con una milpa grande y muchos animales. Yo le contaba los míos de tener hijos, de cuidar una familia, de ser feliz. Y poquito a poco, sin que nos diéramos cuenta, esos sueños se fueron mezclando, se fueron volviendo un solo sueño. Esperanza, me dijo en una de esas tardes cuando estábamos sentados en la orilla del pozo. ¿Y si yo no fuera tu hermano? No terminó la frase, pero yo entendí. No digas eso, Rafael, respondí. Pero mi voz estaba llena de ganas de escuchar lo que iba a decir. ¿Por qué no puedo decir? Lo que siento por ti no es cosa de hermano, Esperanza. Sé que está mal, sé que la gente va a hablar, pero no puedo dejar de sentir. Mi corazón se disparó cuando dijo eso. Era exactamente lo que yo sentía, pero nunca había tenido valor de confesar. Yo también siento, dije bajito, casi sin valor. También siento algo diferente por ti, pero nos criamos juntos, Rafael. La gente del pueblo cree que somos hermanos de sangre. Esto no puede resultar bien. Él tomó mi mano despacio, con cuidado, como si me fuera a quebrar. Podemos tratar de esconder, dijo. Solo entre nosotros dos, nadie tiene que saber. Yo sabía que era peligroso, sabía que estaba mal a los ojos de todos, pero el corazón estaba gritando más fuerte que la cabeza. Está bien, respondí. Pero tiene que ser muy escondido, Rafael. Si alguien se da cuenta, estamos perdidos. Y así fue como empezó nuestro amor secreto. Nos encontrábamos en el monte, en la orilla del río, en los lugares más escondidos del rancho. Nos tomábamos las manos escondidos, intercambiábamos miradas cuando nadie estaba viendo, nos susurrábamos palabras dulces al oído cuando pasábamos cerca. Era un amor pequeño, guardado, que crecía poquito a poco como planta en la oscuridad. El primer beso pasó 2 semanas después, una tarde que mamá nos había mandado a traer mangos del árbol que quedaba lejos de la casa. Cuando llegamos ahí, Rafael se subió al árbol para agarrar los mangos más dulces y yo me quedé abajo recogiendo. Bajó con los brazos llenos de fruta y se quedó bien cerquita de mí. Esperanza, dijo, mirándome al fondo de los ojos. Quiero besarte. ¿Puedo? Yo estaba temblando como hoja en el viento, pero moví la cabeza que sí. Se acercó despacio, recargó la frente en la mía y después besó mi boca con tanto cariño que pensé que me iba a derretir ahí mismo. Fue un beso dulce, sabroso, lleno de amor guardado. Cuando nos separamos, yo estaba llorando sin saber por qué. ¿Por qué estás llorando?, preguntó preocupado. Es de felicidad, respondí. Nunca sentí algo tan bueno en la vida. Me abrazó fuerte y nos quedamos ahí abrazaditos, escuchando el viento mover las hojas del mango.
pero junto con la felicidad vino la culpa. Llegué a casa ese día y me encerré en el cuarto llorando como niña. Hermanos no se besan, me repetía a mí misma. Esto es pecado, esto está mal. Recé tanto esa noche que creo que hasta los santos se cansaron de escucharme. Le pedí perdón a Dios. Prometí que no iba a pasar más, pero allá en el fondo sabía que estaba mintiendo. Sabía que no iba a poder dejar de amar a Rafael, por más malo que fuera a los ojos del mundo. Y no pude. Cada día que pasaba, lo amaba más y él me amaba también. Lo sentía. Era un amor peligroso, prohibido, que teníamos que esconder de todos, pero era nuestro, era verdadero. Y en esa época eso parecía suficiente. Logramos esconder nuestro amor por casi 2 años. 2 años viviendo ese sentimiento guardado, encontrándonos escondidos, intercambiando cariños cuando nadie estaba viendo. Yo ya tenía 16 años y Rafael 17. Nos amábamos de una manera tan pura, tan verdadera, que a veces hasta se me olvidaba que para los otros éramos hermanos. Pero el destino, que a veces es muy cruel, decidió acabar con nuestra felicidad escondida. Fue una tarde de sábado, día de lavar ropa en el río. Mamá había ido al pueblo a buscar medicina para el reumatismo y Rosita se quedó en casa cuidando los quehaceres. Yo y Rafael fuimos solos al río, llevando un bulto grande de ropa sucia. Era finales de agosto, el calor estaba para partirse y el agua del río estaba bajita pero fresquita. Lavamos la ropa platicando bajito, riéndonos de tonterías, aprovechando esos momentos raros que estábamos solos sin tener que escondernos tanto. Cuando terminamos, tendimos las piezas en un alambre que había en la orilla del río y nos sentamos en la sombra de un árbol grande para esperar que se secara. Rafael tomó mi mano, cosa que siempre hacía cuando estábamos solos. Esperanza, dijo, mirándome al fondo de los ojos. Quisiera tanto que pudiéramos estar juntos de verdad. Quisiera casarme contigo, tener nuestra casita, nuestros hijos. Mi corazón se apretó cuando dijo eso, porque era exactamente lo que yo soñaba todas las noches. Yo también quiero, Rafael, respondí sintiendo lágrimas subir a los ojos. Pero, ¿cómo puede ser? Toda la gente cree que somos hermanos. Mamá te crió como hijo suyo. ¿Cómo le vamos a explicar esto a todos? Él apretó mi mano más fuerte y dijo, le encontramos la manera, Esperanza. Nuestro amor es verdadero y el amor verdadero siempre encuentra un camino. Fue en ese momento que me besó. Un beso largo, lleno de nostalgia y de ganas. Estábamos tan perdidos uno en el otro que no escuchamos el ruido de los pasos en las hojas secas. Cuando nos separamos, Rosita estaba ahí parada con la boca abierta y los ojos muy abiertos de susto y asco. «¡Dios mío!», gritó, y sentí mi sangre helarse. ¿Ustedes dos se están besando? ¿Hermano besando hermana? ¿Qué cochinada es esta? Yo y Rafael brincamos lejos uno del otro, pero ya era muy tarde. Rosita había visto todo, y por su cara yo sabía que nuestra vida se iba a volver un infierno. Rosita, déjame explicar, traté de hablar, pero ella no quería escuchar nada. ¿Explicar qué, Esperanza? ¿Que te estás enredando con tu propio hermano? ¿Que no tienes vergüenza en la cara? Sus palabras dolían como puñaladas. Rafael no es mi hermano de sangre, Rosita, grité desesperada. Tú lo sabes, él se crió aquí, pero no es nuestro hermano de verdad. No importa, gritó de vuelta. Mamá lo crió como hijo, le decimos hermano desde niños. Toda la gente del pueblo lo conoce como hermano de ustedes. Esto es lo mismo que ser hermano de sangre. Rafael trató de decir algo, pero Rosita le apuntó el dedo en la cara. Y tú, sin vergüenza, aprovechándote de la bondad de mamá para enredarte con la hija de ella. Rosita salió corriendo, dejándonos ahí parados, temblando de miedo y de vergüenza.
Yo sabía que le iba a contar a mamá, iba a regar por el vecindario, iba a hacer el escándalo más grande. Rafael, dije llorando ya, estamos perdidos, va a contarle a todos. Él me abrazó, pero sentí que también estaba temblando. Calma, Esperanza. Le vamos a encontrar la manera. Le vamos a explicar a mamá que nuestro amor es verdadero. Cuando llegamos a casa, Rosita ya le había contado todo a mamá, que había regresado del pueblo más temprano. Nunca voy a olvidar la cara de mamá cuando entramos a la sala. Era una mezcla de dolor, decepción y asco que me partió el corazón. Estaba sentada en la mecedora con las manos en la cara, llorando como nunca la había visto llorar. ¿Es cierto, Esperanza?, preguntó sin quitarse las manos de la cara. ¿Es cierto que te estás enredando con Rafael? No pude mentirle. Sí, mamá, dije bajito, pero nos amamos de verdad. No es cosa sucia, no es cosa mala. Levantó la cara y me miró con unos ojos que nunca había visto, llenos de tristeza y desesperación. ¿Cómo no va a ser malo, niña?, gritó. Y fue la primera vez en la vida que vi a mamá gritarme. Ustedes se criaron como hermanos. Él me dice mamá. Durmieron bajo el mismo techo toda la vida. ¿Cómo puede no estar mal? Rafael trató de hablar. Doña Esperanza, usted sabe que yo no soy hijo suyo de sangre. Pero mamá no lo dejó terminar. Hijo del corazón es lo mismo que hijo de sangre, gritó. Yo te crié como mi hijo, Rafael. Te di comida, te di casa, te di amor de madre. ¿Y tú me pagas así, aprovechándote de mi hija? El dolor en la voz de mamá era para partir el corazón. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Nos vamos a casar, mamá, dije, tratando de mostrar que era en serio. Nos amamos y nos vamos a casar. Me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Casar? ¿Qué padre los va a casar, niña? ¿Qué juez? Todo mundo sabe que ustedes son hermanos. Nadie va a aceptar una cosa así. Y ahí se desplomó de verdad, llorando y gimiendo como mujer que perdió un hijo. Esa misma tarde, la noticia ya se había regado por todo el pueblo. Rosita le había contado a la comadre Francisca, que le contó a doña Sebastiana, que le contó a don Joaquín, y en cuestión de horas todo mundo sabía. Cuando oscureció, ya había gente en la puerta de la casa queriendo saber si era cierto. Mi tío Clemente, hermano de mamá, llegó a casa como toro bravo. Era un hombre grande, fuerte, con una voz gruesa que asustaba hasta a los hombres hechos. Cuando supo de la historia, se puso furioso. ¿Dónde está ese desgraciado?, berreaba. ¿Dónde está ese sinvergüenza que está deshonrando a nuestra familia? Rafael estaba en su cuartito y cuando escuchó la voz de don Clemente salió a enfrentar. Siempre fue valiente, aunque era más flaco que mi tío. Aquí estoy, don Clemente, dijo con la voz firme pero respetuosa. Si quiere hablar conmigo, aquí estoy. Mi tío se le echó encima como fiera. ¿Cómo tienes valor de deshonrar esta casa, muchacho?, gritó, empujando a Rafael contra la pared. Doña Esperanza te crió como hijo y tú te aprovechas para andar con la muchacha. ¿Qué tipo de hombre eres? Rafael no le respondió con violencia, solo se quedó ahí aguantando las acusaciones y los empujones. Yo la amo, don Clemente, dijo Rafael, y esas palabras salieron del pecho con tanta fuerza que hasta mi tío se detuvo por un segundo. La amo de verdad y ella me ama también. No estamos haciendo nada malo. Pero mi tío no quería saber de amor. Malo. Eso es pecado, muchacho. Eso es cosa de gente sin Dios en el corazón. Fue ahí que mi tío dijo las palabras que cambiaron nuestra vida para siempre. Te vas de esta casa hoy mismo y si te veo cerca de Esperanza otra vez, te mato. Su voz estaba cargada de odio y yo sabía que no estaba jugando. Y no regresas nunca más aquí, ¿oíste? Nunca más. Mamá, que había estado callada hasta entonces, se levantó de la silla.
Clemente tiene razón, Rafael, dijo con la voz quebrada de tanto llorar. Tienes que irte. No puedo verte a la cara después de lo que hiciste. Esas palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Ver a mamá, que había amado a Rafael como hijo, echándolo de casa de esa manera, era lo más triste del mundo. Rafael no lloró, no gritó, no peleó, solo bajó la cabeza y dijo: «Está bien, doña Esperanza, me voy, pero quiero que sepa que siempre la respeté y siempre la voy a respetar». Luego me miró con esos ojos llenos de tristeza y dijo bajito: «Esperanza, te voy a esperar. No importa dónde esté, te voy a esperar». Me encerraron en el cuarto mientras Rafael juntaba sus pocas cosas. Yo golpeaba la puerta, gritaba, lloraba, suplicaba que me dejaran despedirme de él como se debe, pero nadie abrió. Solo escuché cuando salió de casa con un bulto de ropa y el corazón destrozado, igual que el mío. Esa noche lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré por la separación, lloré por el dolor de mamá, lloré por el amor que parecía haber terminado antes de empezar de verdad. Pero allá en el fondo yo sabía que aquello no iba a terminar así. El amor que sentía por Rafael era más grande que cualquier juicio, más grande que cualquier prejuicio, y yo iba a luchar por él, costara lo que costara. Después de que echaron a Rafael de casa, mi vida se volvió un infierno. Mamá ya no me hablaba bien, solo me miraba con unos ojos tristes que me partían el corazón. Rosita vivía echándome en cara lo que había pasado, diciendo que había deshonrado a la familia, que nunca más iba a poder casarme con hombre decente. La gente del pueblo me miraba de lado, susurraba cuando yo pasaba, se persignaba como si fuera cosa del diablo. Me quedé 3 semanas encerrada en casa, sin poder salir ni al patio. Mamá tenía miedo de que me fuera tras Rafael, y tenía razón, porque era exactamente eso lo que quería hacer. Por las noches me quedaba despierta pensando en él, imaginando dónde estaría durmiendo, si estaría pasando hambre, si estaría sufriendo igual que yo. A veces escuchaba un ruido en el monte y mi corazón se disparaba, pensando que era él que había regresado a buscarme. Fue un jueves de septiembre que mandó un recado a través del compadre José de la Loma, el mismo que lo había traído a nuestra casa cuando era niño. El compadre José llegó a casa temprano en la mañana, habló con mamá en la puerta y después vino a hablar conmigo en el patio donde estaba tendiendo ropa en el alambre. «Esperanza», dijo bajito, viendo que nadie estuviera escuchando. «Rafael mandó decir que está en casa del primo en San Luis. Mandó preguntar si todavía quieres casarte con él». Mi corazón casi se salió por la boca cuando escuché eso. «Claro que quiero, compadre José», respondí sin ni pensarlo. «Pero, ¿cómo? Nadie aquí va a dejar. Dice que si de verdad quieres, que te escapes mañana de madrugada», continuó el compadre José. «Va a estar esperándote en el cruce del Camino Viejo, cerca del Nopal Grande. Dice que ya habló con el juez de paz de San Luis y que allá nadie los conoce como hermanos. Pueden casarse por lo civil sin problema». Casi no pude dormir esa noche. Me quedé acostada en el petate, mirando al techo, pensando si debía de verdad escaparme de casa, abandonar a mamá, dejar todo atrás por un amor. Pero cada vez que pensaba en desistir, me acordaba de la manera que Rafael me miraba, de las palabras dulces que me decía, del sueño que teníamos juntos, y ahí sabía que no tenía opción. Mi corazón ya había elegido por mí. De madrugadita, cuando todavía estaba oscuro y solo el gallo había cantado una vez, me levanté sin hacer ruido. Agarré una falda vieja, una blusa, una muda de ropa interior y lo puse todo en un trapo pequeño. También agarré un poco de harina que tenía guardada en una olla, unos centavitos que había juntado vendiendo huevos y el rosario que mi madrina me había regalado en la confirmación. Antes de salir,
escribí una cartita para mamá que había aprendido a escribir en la escuela rural. Era cortita porque nunca fui buena con las letras, pero quería que supiera que no estaba haciendo aquello para lastimarla. Mamá, la amo más que todo en esta vida, pero también amo a Rafael. Nos vamos a casar y ser felices. Un día va a entender que nuestro amor es de verdad, su hija que la ama, Esperanza. Salí de casa en la oscuridad, pisando despacito para no despertar a nadie. El suelo estaba frío y yo estaba temblando, pero no era solo de frío, era de miedo, de nervios, de tristeza por estar dejando mi casa, pero también de alegría por saber que iba a encontrar a Rafael otra vez. La caminata hasta el cruce fue la más larga de mi vida. Andaba rápido, volteando para atrás a cada rato, con miedo de que alguien se hubiera dado cuenta de que me había escapado y viniera tras de mí. El monte estaba lleno de ruidos extraños, búhos chillando, ramas quebrándose, y yo me moría de miedo de que fuera algún animal peligroso, pero el miedo de quedarme lejos de Rafael era más grande que cualquier otro miedo. Cuando llegué al cruce, él ya estaba ahí recargado en el nopal con una maletita de cuero viejo en la mano. Cuando me vio, su cara se abrió en una sonrisa que iluminó toda la madrugada. Corrimos uno hacia el otro y nos abrazamos tan fuerte que pensé que nunca más iba a poder respirar bien. Sabía que ibas a venir, dijo, besando mi frente. Sabía que eras valiente igual que yo. Tenía que venir, Rafael, respondí, sosteniendo su cara con las dos manos. No puedo vivir lejos de ti. Nos besamos ahí en el cruce, bajo las estrellas que todavía brillaban en el cielo, y sentí que ese era el comienzo de nuestra vida de verdad. Vámonos rápido, dijo, agarrando mi trapo y poniéndolo junto con sus cosas. Tenemos que llegar a San Luis antes de que caliente mucho el sol. Y salimos caminando por el camino viejo, de la mano, rumbo a nuestro destino. La caminata fue dura, 17 leguas andando bajo el sol, parando solo para tomar agua en la presa y descansar un poco en la sombra de los árboles. Mi pie se lastimó todo porque solo tenía un huarache viejo de cuero crudo y se rompió a la mitad del camino. Rafael cargó mi trapo todo el tiempo y cuando vio que yo estaba sufriendo con el pie lastimado, me subió en sus espaldas y me cargó un pedazo del camino. Vamos a lograrlo, Esperanza, decía cada vez que me quejaba de cansancio. El amor verdadero no tiene pereza, no tiene cansancio. Vamos a llegar allá y vamos a ser felices. Y yo le creía, porque cuando uno ama de verdad es capaz de cualquier sacrificio. Llegamos a San Luis al final de la tarde, con el pie hinchado, la ropa toda sudada y polvosa, pero con el corazón lleno de esperanza. El pueblito era pequeño, con unas casas sencillas alrededor de la placita de la iglesia, bien diferente a nuestro pueblo. Pero lo que importaba de verdad es que ahí nadie nos conocía, nadie sabía de nuestra historia. Rafael me llevó directo a la casa del primo, Antonio, que era albañil igual que él. Antonio vivía en una casita pequeña con la mujer, doña Conchita, y nos recibió con los brazos abiertos. «¿Entonces esta es la novia?», preguntó sonriendo. «Bienvenida a la familia, muchacha». Doña Conchita me dio un baño de tina, comida calientita y una camisa limpia para ponerme. «Mañana tempranito van al registro civil», explicó Antonio mientras comíamos. «Ya hablé con don Sebastián, el juez de paz. Dice que con los papeles en orden los casa sin ningún problema». Mi corazón latió más fuerte cuando dijo eso. Iba a ser verdad. Nos íbamos a casar, íbamos a ser marido y mujer con papel firmado. Esa noche dormí en el cuartito con doña Conchita y Rafael durmió en la sala con Antonio. Era la última noche que íbamos a dormir separados. Casi no pude pegar el ojo pensando en el día siguiente, en la ceremonia,
en la vida nueva que iba a empezar. Por la mañana, doña Conchita me arregló bonito, me peinó el cabello, me prestó un vestido rosa clarito que era de ella cuando era joven y hasta me dio un labial para ponerme en la boca. La novia tiene que estar bonita el día de la boda, dijo, mirándome en el espejito pequeño que había en la pared. En el registro civil, que era un cuartito pequeño con una mesa y unas sillas viejas, don Sebastián hizo la ceremonia rapidito, leyó unas palabras de la ley, preguntó si de verdad nos queríamos casar y cuando dijimos que sí, mandó firmar los papeles. Rafael firmó con letra bonita y yo firmé como sabía, medio chueco, pero con mucho amor. Ahora son marido y mujer ante la ley, dijo don Sebastián poniendo el sello en el papel. Que Dios bendiga esta unión. Antonio y doña Conchita fueron los testigos y después fuimos a la casa de ellos a celebrar con un almuerzo especial que doña Conchita había hecho. Ahora es de a de veras, mi mujer, dijo Rafael, sosteniendo mi mano con la argolla sencilla de lata que había comprado en el mercadito. Ahora nadie más nos puede separar. Y sentí una paz tan grande en el corazón, una alegría tan verdadera que toda la pena de haber dejado a mi familia atrás parecía que valía la pena. Rentamos un cuartito pequeño en el fondo de la casa de una señora, doña Severina, que necesitaba el dinero de la renta. Era muy sencillo, solo una camita de soltero, un brasero de barro y una mesita pequeña. Pero era nuestro. Era el primer hogar nuestro como marido y mujer, y nunca fui tan feliz en la vida como fui en esos primeros días de casada. Los primeros meses de casada fueron los más felices de mi vida. Yo y Rafael vivíamos como pajaritos en el nido, cuidándonos, amándonos, construyendo nuestra vida poquito a poco. Él salía por la mañana temprano a trabajar en la construcción con el primo Antonio, cargando ladrillos, mezclando mezcla, haciendo lo que apareciera. Yo me quedaba en casa cuidando nuestro rinconcito, lavando ropa, haciendo comida en el brasero de barro. Solo que la vida no tardó mucho en mostrar las uñas. 3 meses después de la boda, empecé a sentir unas náuseas por la mañana, unos mareos extraños. Doña Conchita, que tenía experiencia en esas cosas, luego desconfió. «Muchacha, ¿estás esperando bebé?», dijo sonriendo. Ese asco no engaña a nadie. Mi corazón se disparó cuando dijo eso. Iba a ser mamá, iba a tener un hijo con el hombre que amaba. Cuando le conté a Rafael, me levantó del suelo de tanta alegría. «¡Nuestro primer hijo!», gritó dándome vueltas por la casita pequeña. «Ahora vamos a ser familia de verdad». Nos quedamos platicando toda la noche, escogiendo nombres, imaginando cómo iba a ser el bebé, haciendo planes para cuando naciera. Pero la alegría pronto se mezcló con preocupación. La pancita fue creciendo y con ella creció también la dificultad. El dinero que ganaba Rafael apenas alcanzaba para comprar los frijoles y las tortillas de todos los días. Cuando estaba de 6 meses de embarazada, doña Severina, que era dueña de la casa donde vivíamos, subió la renta. «Van a tener una boca más que alimentar», dijo. «Van a necesitar más espacio, entonces tienen que pagar más». Rafael trabajó como condenado para conseguir el dinero. A veces llegaba a casa tan cansado que apenas podía comer. Las manos se le pusieron todas callosas. La espalda le dolía de tanto cargar peso. Pero nunca se quejó, nunca dijo que estaba difícil, solo decía: «Es para nuestro hijo, Esperanza. Todo lo que hago es para nuestra familia». Cuando llegó la hora del parto, no teníamos dinero para pagar doctor ni hospital. Doña Conchita conocía una partera, doña Viviana, que vivía en las afueras de la ciudad. Era una mujer mayor, pequeñita, pero con una sabiduría en las manos que venía de Dios. «No te preocupes, mija», dijo cuando me revisó.
Este bebé va a nacer fuerte y sano. Nuestra primera hija nació en una madrugada de marzo de 1964. La tuve en casa, en cuclillas, agarrada de una cuerda que Rafael amarró en el techo del cuarto. El dolor era para partirse a la mitad, pero cada contracción era un paso más cerca de conocer a mi hija. Doña Viviana se quedó conmigo todo el tiempo, dándome fuerza, enseñándome cómo hacer fuerza en el momento correcto. Cuando María de las Mercedes nació, lloró tan fuerte que despertó a todo el vecindario. Era pequeñita, pero perfecta, con unos deditos chiquitos que se agarraban de mi dedo con una fuerza que me sorprendió. Rafael lloró cuando la cargó por primera vez. Nuestra hija, susurró besando su frente. Nuestra princesita. El primer chupón de María fue un trapito que hice con un pedacito de tela vieja. No tenía cuna. Dormía en un cajón viejo que forramos con trapos limpios. Pero lo que importaba de verdad es que tenía amor de sobra. Le cantábamos, platicábamos, le hacíamos cariños, le dábamos todo el amor que cabía en nuestro corazón pequeño, pero lleno de ternura. 2 años después vino José, después Rosa, después Juan y al último la pequeña Ana. 5 hijos en 8 años. Cada uno que nacía era una alegría mezclada con preocupación. ¿Cómo íbamos a mantener a tantos niños? ¿Cómo iba ya a haber comida para todos, ropa, medicina cuando se enfermaran? Rafael empezó a plantar una parcela en el fondo de la casa nueva que habíamos rentado, un poco más grande que la primera. Plantaba maíz, frijoles, calabazas, chayotes, todo lo que creciera en esa tierra seca. Yo criaba gallinas en el patio y los huevos eran nuestra salvación cuando la comida escaseaba. Los niños aprendieron a caminar en medio de la siembra, jugando entre las matas de maíz, recogiendo frijoles verdes para comer crudos cuando tenían hambre. Hubo época que pasamos hambre de verdad. En la sequía de 1970, cuando Ana todavía estaba pequeñita, los frijoles se secaron todos en la vaina. El maíz ni mazorcas dio. Rafael salía de madrugada a buscar trabajo y a veces regresaba de noche sin haber conseguido nada. Yo hacía caldo de hueso que compraba baratito en la carnicería, le echaba bastante agua para que rindiera más y lo repartía entre los 5 niños. «Mami, tengo hambre», decía María a veces, mirándome con esos ojitos que me partían el corazón. La cargaba, le hacía cariños y le decía: «Mañana papá va a traer comida, mija. Hoy comemos besitos que son más sabrosos que cualquier comida». Y la besaba toda. Le hacía cosquillas hasta que se olvidara del hambre por un ratito. Rafael construyó nuestra cama con sus propias manos, usando madera vieja que agarraba en la construcción donde trabajaba. No era bonita, pero era nuestra. Por la noche, después de que los niños se dormían, nos acostábamos juntitos, platicando bajito sobre los planes para el día siguiente, sobre cómo hacer para mejorar nuestra vida. «Esperanza», decía, pasando la mano por mi cabello. «¿Te arrepientes de haberte casado conmigo, de haber dejado a tu familia para vivir esta vida dura?» Yo siempre respondía lo mismo. «Nunca, Rafael. Prefiero pasar hambre a tu lado que comer en la mesa más llena lejos de ti». Y era verdad, por más difícil que fuera, por más que pasáramos trabajos, yo era feliz a su lado. Los niños nunca supieron de nuestra historia, nunca supieron que la gente de nuestro pueblo creía que éramos hermanos. Para ellos, éramos solo papá y mamá que se amaban y los cuidaban con todo el cariño del mundo. Crecieron viendo amor de verdad dentro de casa, viendo cómo 2 personas que se aman enfrentan las dificultades juntas. Cuando José cumplió 5 años, preguntó: «Mami, ¿por qué no tenemos abuela ni abuelo?» Mi corazón se apretó porque extrañaba a mamá todos los días.
Me preguntaba si estaría bien, si pensaba en nosotros. La abuela y el abuelo viven muy lejos, mijo, respondí. Pero los aman en el corazón, aunque sea de lejos. Era mentira, pero era la única verdad que podía contar en ese momento. Rafael era un papá maravilloso. Llegaba cansado del trabajo, pero siempre tenía tiempo para jugar con los niños, para enseñarle a José a hacer papalotes, para peinar el cabello de las niñas, para contar cuentos a la hora de dormir. Inventaba unos cuentos tan bonitos sobre príncipes y princesas, sobre animales que hablaban, que los niños se quedaban con la boca abierta escuchando. Los domingos, cuando no había trabajo, íbamos todos al río. Rafael les enseñaba a los niños a pescar. Yo lavaba ropa mientras las niñas jugaban en el agua bajita. Era en esos momentos que sentía que habíamos logrado construir algo bonito, aunque con toda la dificultad. Éramos una familia de verdad, unida por el amor y el cariño. Los niños dormían todos en un cuarto, en 2 camas que Rafael había hecho. Yo les cosía ropa con retazos que conseguía en el mercado. Les hacía muñecas de trapo para los domingos. Inventaba juegos que no costaran dinero. Rosa era la más traviesa. Siempre se subía a los árboles y rompía la ropa. Juan era calladito igual que el papá. Le gustaba quedarse viendo trabajar a Rafael en la milpa. Ana, la más chica, andaba pegada conmigo, no se separaba de la falda de la mamá, aunque con toda la dificultad, aunque pasando trabajos, éramos felices. Por la noche, antes de dormir, yo y Rafael nos quedábamos en la puerta de la casa, mirando las estrellas, escuchando a los niños respirar en el cuarto de al lado, y yo le agradecía a Dios por haberme dado esa familia. Lo logramos, Rafael, decía bajito. Logramos ser felices. Y él apretaba mi mano, estando de acuerdo sin necesidad de decir nada. Nuestros hijos crecieron sabiendo que el amor es más importante que cualquier cosa. Crecieron viendo que cuando 2 personas se aman de verdad, logran vencer cualquier obstáculo, enfrentar cualquier dificultad, y eso para mí era el tesoro más grande que podíamos dejarles. 12 años habían pasado desde que nos habíamos escapado de casa. 12 años viviendo lejos de mamá, sin saber si estaba bien, si pensaba en nosotros, si había perdonado. Los niños ya estaban grandes. María con 14 años, José con 12 y las otras menores también creciendo bonitas. Habíamos logrado mejorar un poquito de vida. Rafael se había vuelto maestro de obra, ganaba un dinero mejor. Fue una tarde de jueves a finales de 1976 que yo estaba en el patio tendiendo ropa en el alambre cuando vi una mujer viejita viniendo por el caminito de tierra. De lejos no la reconocí, pero algo en la manera de caminar me llamó la atención. Cuando se acercó más, mi corazón casi se paró. Era mamá, doña Esperanza. Mi madre estaba ahí enfrente de mí, más vieja, más encorvada, pero era ella. Dejé la ropa en el suelo y corrí. ¡Mamá!, grité y ella abrió los brazos para recibirme. Nos abrazamos ahí en medio del patio, llorando como niñas, sin poder decir nada. ¿Cuántas noches había soñado con ese momento? ¿Cuántas veces había imaginado ese abrazo y ahora estaba pasando de verdad? «Mija», dijo, sosteniendo mi cara con las manos viejas y temblorosas. «Qué bonita estás, ¿cómo has crecido?». Yo lloraba tanto que apenas podía hablar. «Mamá, la extrañé tanto. Todos los días pensaba en usted, todos los días quería regresar». Limpió mis lágrimas con el dedo calloso y dijo, «Yo también, mija, yo también te extrañé todos los días». Los niños, que habían escuchado el ruido, vinieron del patio corriendo. Cuando nos vieron llorando, se quedaron curiosos, sin entender qué estaba pasando. Niños,
dije, tratando de dejar de llorar. Esta es la abuela de ustedes. Es mamá, mi madre. Sus ojitos brillaron de alegría. Nunca habían conocido a los abuelos. Siempre preguntaban por qué otras crianzas tenían abuela y ellos no. María, que era la mayor, fue la primera en acercarse. ¿Abuela?, preguntó tímida. Mamá la miró con tanto cariño que sentí mi corazón apretarse. Sí, mi nietecita. Soy tu abuela, que vine de muy lejos para conocerlos. José vino atrás, después Rosa, Juan y la pequeña Ana. Mamá abrazó a cada uno, los besó, les hizo cariños con esa ternura que yo recordaba tan bien de mi niñez. Son igualitos al papá de ustedes cuando era niño, dijo, mirando a José, que tenía el mismo modo de Rafael. Y tú, le dijo a María, eres igual que tu mamá cuando tenía tu edad. Los mismos ojos, el mismo modito. Los niños se quedaron encantados con la abuela que había aparecido de la nada como en un cuento de hadas. Cuando Rafael llegó del trabajo y vio a mamá sentada en nuestra mesa tomando café y platicando con los niños, se paró en la puerta sin saber qué hacer. Mamá lo miró y vi que los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez. Rafael, dijo, levantándose de la silla. Mijo. Él se acercó despacio, con respeto, como siempre hacía con ella. Doña Esperanza, dijo, quitándose el sombrero de la cabeza. ¿De verdad vino? Y ahí mamá hizo algo que me sorprendió. Abrió los brazos y abrazó a Rafael. Lo apretó fuerte como hacía cuando él era niño allá en casa. Perdóname, mijo, dijo llorando. Perdóname por haberte echado de casa, por no haber entendido que el amor de ustedes era verdadero. Rafael también lloró, y nunca lo había visto llorar de esa manera, con un dolor viejo que finalmente estaba saliendo del pecho. Mamá se quedó una semana en nuestra casa, una semana que fue como un sueño para mí. Ayudaba a hacer comida, les contaba historias de nuestra familia a los niños, les enseñaba a las niñas a coser. Por la noche, después de que los niños se dormían, nos quedábamos platicando en la sala, quitándonos la nostalgia de todos esos años perdidos. ¿Cómo está Rosita?, pregunté una de esas noches. La cara de mamá se puso triste. Rosita se casó, tuvo 3 hijos, pero nunca los perdonó. Hasta hoy habla mal de ustedes a quien quiera escuchar. Dice que deshonraron a la familia. Mi corazón dolió cuando dijo eso, pero ya me lo esperaba. Rosita siempre fue terca, siempre fue de guardar rencor. ¿Y la gente del pueblo?, preguntó Rafael. ¿Todavía hablan de nosotros? Mamá movió la cabeza. Al principio hablaban mucho, pero el tiempo pasó, aparecieron otros chismes, otras historias. Hoy en día casi nadie se acuerda, solo unas viejas chismosas que no tienen qué hacer. Mamá me contó que había estado enferma unos años atrás, un dolor en el pecho que casi se la lleva. Fue ahí que pensó. ¿Y si me muero sin conocer a mis nietos? ¿Y si me muero sin pedirles perdón a mis hijos? Siempre llamaba hijo a Rafael cuando hablaba con él. Y eso me daba gusto, porque mostraba que el amor de ella por él nunca había muerto. Estuve meses pensando si debía venir o no, continuó, hasta que un día don Antonio, el primo de Rafael, apareció allá en el pueblo, me contó dónde estaban viviendo, cómo estaban los niños, cómo habían logrado construir una vida buena. Ahí decidí, voy a conocer a mis nietos antes de morirme. Fue mamá quien me contó cómo había sido la vida difícil para ella después de que nos fuimos. Se sentía culpable. Se quedaba preguntándose si había hecho lo correcto, si no debía habernos apoyado desde el principio. Era muy joven, Esperanza, dijo, muy atrapada en los prejuicios de la gente. Hoy entiendo que el amor no escoge, no pide permiso. Ustedes se amaban de verdad y yo fui ciega para no ver eso. Rafael, que siempre fue hombre de pocas palabras, abrió el corazón con mamá esa semana.
Le contó cómo había sido difícil ser echado de casa, cómo había llorado escondido, cómo había tenido miedo de no poder cuidarme a mí y a los hijos. Pero nunca me rendí, doña Esperanza, dijo. Sabía que mi amor por Esperanza era verdadero y que un día usted iba a entender eso. Los niños se encariñaron tanto con mamá que cuando llegó la hora de que se fuera, lloraron como perdidos. Abuela, no se vaya, lloraba Ana agarrada de la falda de mamá. Quédese aquí con nosotros para siempre. Mamá también lloró, porque sabía que tal vez era la última vez que iba a ver a los nietos. Necesito regresar, mi nietecita, le explicó a Ana. La abuela ya está vieja y la casa allá me está esperando. Pero ahora que sé dónde viven, voy a mandar cartas, voy a mandar regalitos. Y cumplió la promesa. De cada 2 meses llegaba una carta de mamá, siempre con algo de dinerito adentro, algún dulce para los niños, noticias del pueblo. El día que se fue, fuimos toda la familia a llevarla a la terminal de autobuses. Abrazó a cada nieto, les dio la bendición, hizo promesa de regresar. Cuando me abrazó a mí y a Rafael por última vez, dijo bajito: construyeron una familia hermosa, demostraron que el amor es más fuerte que cualquier prejuicio. Estoy orgullosa de ustedes. El autobús se fue llevando a mamá de regreso a nuestro pueblo, pero dejando en nuestra casa una paz que no sentíamos hacía mucho tiempo. La bendición de madre, el perdón que tanto necesitaba escuchar, finalmente había llegado. Esa noche, yo y Rafael nos acostamos en nuestra cama abrazados, platicando sobre la semana que había pasado. Lo logramos, Esperanza, dijo, pasando la mano por mi cabello. Doña Esperanza entendió que nuestro amor es verdadero. Bendijo a nuestra familia. Recargué la cabeza en su pecho, escuchando los latidos del corazón que amaba hacía tanto tiempo. Sí, Rafael, lo logramos. Ahora puedo morir en paz, sabiendo que mamá nos perdonó. Pero no sabía que iba a ser él quien se iba a ir primero. No sabía que esos años que vinieron después de la visita de mamá iban a ser los últimos que íbamos a vivir juntos. Si hubiera sabido, habría aprovechado cada minuto, cada plática, cada abrazo. Habría guardado más en la memoria la manera que se reía, el olor de su piel, el cariño que me hacía en el cabello antes de dormir. La bendición de mamá había llegado en el tiempo correcto. Había visto que éramos felices, que nuestros hijos eran buenos, que el amor que empezó escondido había crecido y se había vuelto una familia hermosa. Y eso para mí era la victoria más grande que podíamos tener. Por eso, cuando él empezó a quejarse de un dolor en el pecho, luego me preocupé. Era 1994. Él tenía 63 años, yo 57. Los hijos ya estaban todos criados, algunos casados, otros trabajando. La vida se había puesto más tranquila para nosotros. Es solo cansancio, Esperanza, decía cuando yo insistía para que fuera al doctor. 30 años cargando ladrillos, cemento, madera pesada. El cuerpo está sintiendo el peso de la edad. Pero yo conocía a Rafael mejor que él mismo. Veía que ya no era el mismo, que se subía a la hamaca por la tarde más temprano, que a veces paraba en medio del trabajo para respirar hondo. El dolor del pecho fue empeorando poquito a poco. Primero era solo de vez en cuando, después se volvió todos los días, después hasta durmiendo gemía bajito. Yo le hacía té de hierbabuena, le untaba pomada de árnica, pero nada lo aliviaba. Rafael, decía, por el amor de Dios, vamos al doctor. Esto no es normal. Cuando finalmente logré convencerlo de ir al centro de salud, el doctor luego dijo que la cosa era seria. Su corazón está débil, don Rafael, dijo mirando un papel. Tiene que parar con el trabajo pesado, tiene que tomar medicina todos los días, tiene que cuidarse.
Rafael salió de ahí callado, pensativo, como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. ¿Cómo voy a parar de trabajar, Esperanza?, preguntó cuando llegamos a casa. Tenemos cuentas que pagar, todavía hay gastos. No puedo parar ahora. Pero yo ya había decidido. Aunque pasáramos trabajos, él no iba a cargar peso más, no se iba a matar trabajando. Los 2 últimos años de su vida fueron diferentes. Rafael se quedó más callado, más casero, pasaba más tiempo sentado en la hamaca mirando al patio. A veces lo agarraba mirándome con un modito extraño, como si quisiera guardar mi cara en la memoria. ¿Por qué me estás mirando así?, preguntaba, y él sonreía. Solo estoy viendo a mi mujer bonita. Empezó a hablar más del pasado, a acordarse de nuestra historia desde el principio. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos, Esperanza? Eras una niñita traviesa, siempre corriendo por el patio. ¿Te acuerdas de nuestro primer beso? Yo temblaba como vara verde. ¿Te acuerdas cuando nos escapamos de casa? 17 leguas a pie, pero valía la pena solo para estar a tu lado. Fue en esa época que plantó el árbol de ciruela en el fondo del patio. ¿Para qué tanto trabajo con ese árbol?, pregunté, viéndolo cavar la tierra, regarlo todos los días, cuidarlo con tanto cariño. Porque la ciruela es árbol que aguanta sequía, que aguanta cualquier tiempo, respondió. Igual que nuestro amor. Cuando me muera, quiero que me entierren bajo su sombra. No me gustaba cuando hablaba de muerte, me daba un apretón en el corazón. No digas tonterías, Rafael. Vas a vivir mucho todavía. Vas a ver crecer a los nietos. Vas a ver a los bisnietos. Pero él movía la cabeza. Uno no sabe el día de mañana, Esperanza. Por eso quiero decir estas cosas ahora mientras estoy aquí. El día que murió era un viernes de marzo. Estaba haciendo un calor tremendo. Había despertado bien, había tomado café conmigo, hasta había jugado con la nietecita de María que había venido a visitar. Por la tarde, después del almuerzo, se fue a acostar en la hamaca, como siempre hacía. Yo estaba en la cocina lavando los platos cuando escuché un ruidito extraño viniendo de la terraza. Era un gemidito bajo, casi un suspiro. «Rafael», grité, pero no respondió. Fui corriendo a ver qué era y lo encontré en la hamaca con los ojos cerrados, respirando despacio, muy despacio. «Rafael», grité meciéndolo. Abrió los ojos despacio, me miró con esa mirada que conocía tan bien y sonrió. «Esperanza», dijo con la voz débil. «Gracias por todo, gracias por haberme amado toda la vida». «No hables así», lloré. «No te vas a morir, no me vas a dejar sola». Levantó la mano temblorosa y tocó mi cara. «Fuiste lo mejor que me pasó en la vida», susurró. «Me cuidaste cuando era niño huérfano. Me amaste cuando todo mundo nos condenaba. Me diste 5 hijos hermosos. Me hiciste feliz todos los días». Las lágrimas corrían por mi cara como lluvia. «Te amo, Rafael». Fue lo último que logré decirle. Sonrió otra vez, apretó mi mano débilmente y cerró los ojos. La respiración se fue poniendo cada vez más despacio hasta que paró. Así sencillo, sin sufrimiento, sin gritos, sin desesperación. Se fue igual que había vivido, en silencio, sin molestar a nadie. Me quedé ahí sosteniendo su mano, sin poder creer que mi compañero de 40 años se había ido. El hombre que había sido mi niño, mi novio, mi marido, padre de mis hijos, mi mejor amigo, ya no estaba ahí. El corazón que había latido junto con el mío por tanto tiempo había parado para siempre. Los vecinos vinieron, los hijos llegaron corriendo, la casa se llenó de gente llorando, pero yo solo podía quedarme ahí al lado de la hamaca, mirando su cara pacífica, todavía sin creer que era verdad. «Papá está descansando», lloraba Ana. «Sufrió tanto con ese dolor en el pecho. Ahora está en paz». El entierro
fue el sábado, bajo el árbol de ciruela que había plantado, igual que había pedido. El hijo mayor, José, cavó la fosa con sus propias manos, llorando como niño. Mi papá era el hombre más honesto del mundo, dijo a la gente que vino a despedirse. Trabajó toda la vida para mantener a la familia. Nunca le hizo mal a nadie. El padre Juan, que conocía nuestra historia y nunca nos juzgó, hizo una oración bonita. Rafael fue un hombre que supo amar de verdad, dijo. Enfrentó prejuicios, enfrentó dificultades, pero nunca dejó de cuidar a la familia. Ahora descansa en la paz del Señor. Hasta gente que no conocía bien vino al sepelio, porque Rafael era respetado por todos en la ciudad. Cuando pusieron el ataúd en la tierra y empezaron a echar arena encima, sentí que una parte de mí estaba siendo enterrada junto. 40 años compartiendo todo, alegrías, tristezas, dificultades, victorias. 40 años durmiendo a su lado, despertando juntos, tomando café en la misma mesa, criando a los hijos juntos. Los primeros días después de que murió no podía ni salir del cuarto. Me quedaba acostada en la cama que él había hecho con sus propias manos, sintiendo su olor en la almohada, guardando todos los recuerdos que habíamos construido juntos. Ana vino a vivir conmigo para hacerme compañía, pero aún así la casa quedó muy vacía, muy silenciosa. Guardé todas sus cosas del mismo modo que estaban. El sombrero de palma quedó colgado en el clavo de la pared. Las herramientas de trabajo quedaron guardadas en el cuartito. Su ropa la lavé y la doblé bonito. La guardé en el ropero igual que a él le gustaba. El retrato de la boda que nos habíamos tomado años después en la ciudad quedó en la cabecera de la cama. Todas las noches, antes de dormir, platicaba con él, le contaba cómo había sido el día, hablaba de los nietos, de las cartas que llegaban de los hijos que vivían lejos. Rafael, decía, mirando el retrato, hoy vino María con el nietecito nuevo. Es igualito a ti cuando eras pequeño, te habrías puesto tan orgulloso. Las otras mujeres de mi edad decían que debía mudarme a casa de uno de los hijos, que no era bueno quedarme sola en una casa tan grande, pero no podía salir de ahí. Cada rinconcito de esa casa tenía un recuerdo nuestro. La hamaca donde murió, el patio donde criamos a los hijos, la cocina donde tomamos café juntos por tantos años. Él puede haber muerto, les decía a los hijos cuando insistían para que saliera de la casa, pero mientras tenga memoria va a estar vivo aquí dentro de mi corazón, y mientras tenga fuerza para cuidar esta casa, me voy a quedar aquí cerquita de él, porque su tumba quedaba ahí en el fondo del patio, bajo el árbol de ciruela que daba sombra rica. Todos los días por la mañana, después del café, iba ahí a platicar con él. Llevaba una jícara de agua fresca para mojar las florecitas que planté alrededor de la tumba. Buenos días, mi amor, decía. Hoy desperté con nostalgia, pero también con gratitud. Gratitud porque Dios me dio la suerte de amarte y ser amada por ti toda la vida. Así iba viviendo, con la nostalgia en el pecho, pero también con la certeza de que habíamos construido algo muy bonito juntos, un amor que había resistido todo, prejuicios, dificultades, enfermedad, tiempo, un amor que ni la muerte logró separar, porque seguía vivo dentro de mí en cada latido de mi corazón. Hoy estoy aquí con 78 años encima, mirando hacia atrás toda esta historia que viví. Y puedo decir una cosa con toda la certeza del mundo. No me arrepiento de nada, ni de un día, ni de una decisión, ni de una lágrima que derramé. Porque todo lo que pasé, todo el sufrimiento que enfrenté, valió la pena por el amor que viví al lado de Rafael. Hace 29 años que se fue y todavía lo extraño todos los días.
Despierto por la mañana y lo primero que hago es mirar su retrato en la cabecera de la cama. Buenos días, mi amor, digo como si estuviera ahí a mi lado. A veces hasta se me olvida que murió. Pongo 2 tazas en la mesa a la hora del café, y ahí me acuerdo de que ahora soy solo yo. Mis hijos, que hoy son todos adultos con los cabellos ya canosos, a veces me preguntan si no me pongo triste recordando el pasado, si no duele hablar de esas memorias, y yo siempre respondo lo mismo. Hijo, quien ama de verdad no tiene de qué avergonzarse. El dolor de la nostalgia es pequeño comparado con la alegría de haber amado. Ustedes que están escuchando mi historia deben estar pensando, ¿cómo es que esta mujer puede decir que se casó con el hermano y no sentir vergüenza? Pues les voy a explicar una cosa y espero que entiendan con el corazón abierto. Rafael nunca fue mi hermano de sangre. Fue un niño huérfano que mamá cogió cuando tenía 7 años después de que su papá murió en la creciente del río Lerma. Su mamá, doña Socorro, lo había abandonado a él y al marido para huirse con otro hombre. Cuando pasó la tragedia de la creciente, el niño se quedó sin nadie en el mundo. Mamá, con ese corazón grande que Dios le dio, abrió nuestra casa y nuestra familia para él. Dios me mandó otro hijo, decía. Rafael creció en nuestra casa, comió de nuestra comida, durmió bajo nuestro techo. Fue tratado como hijo por mamá y como hermano por mí y Rosita. Pero sangre de nuestra sangre nunca fue. Lo que pasó es que la vida quiso que nos criáramos juntos, pero el corazón escogió diferente. El corazón no pide permiso para amar, no pregunta si está bien o mal, simplemente ama. Cuando tenía 14 años y empecé a mirar a Rafael de manera diferente, no entendía qué me estaba pasando. Pensaba que era pecado, que era cosa mala, porque toda la gente del pueblo lo llamaba mi hermano. Pero ese sentimiento era más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier prejuicio. El amor que nació entre nosotros dos fue el más puro que jamás existió en este mundo. No tenía malicia, no tenía cochinadas, no tenía nada sucio. Era un amor limpio, verdadero, que creció poquito a poco, como planta bien cuidada. Un amor que enfrentó tempestades, sequía, frío, calor y nunca murió. Cuando la gente del pueblo descubrió nuestro noviazgo y empezó a perseguirnos, cuando mamá lloró y mi tío amenazó a Rafael con escopeta, cuando nos echaron de casa y tuvimos que escaparnos, podíamos haber desistido, podíamos haber dicho, es muy difícil, vamos a olvidar este amor y seguir la vida separados. Pero no, luchamos. Caminamos 17 leguas a pie, bajo el sol ardiente del campo, para llegar a una ciudad donde nadie conocía nuestra historia. Nos casamos en el registro civil con papel firmado ante la ley y ante Dios. Construimos una familia hermosa. Tuvimos 5 hijos maravillosos. Los criamos con amor y dignidad. Nuestros hijos nunca supieron de esta historia completa. Nunca supieron que la gente creía que yo y su papá éramos hermanos. Para ellos, siempre fuimos simplemente papá y mamá que se amaban y cuidaban a la familia. Crecieron viendo amor verdadero dentro de casa. Aprendieron que cuando 2 personas se aman de verdad, logran vencer cualquier dificultad. Hoy mis hijos son personas derechas, trabajadoras, que criaron a sus propios hijos con los mismos valores que nosotros enseñamos. María se volvió maestra, José es carpintero igual que el papá, Rosa tiene un pequeño negocio, Juan trabaja en el ayuntamiento y Ana, mi más chica, es enfermera. Todos casados, todos felices, todos orgullosos de los papás que tuvieron. Tengo 18 nietos y 6 bisnietos. Cuando vienen a visitarme y piden que les cuente historias de la familia, hablo del abuelo Rafael con tanto cariño, tanto orgullo,
que se quedan encantados. Abuela, cuenta otra vez cómo se conocieron, piden. Y cuento, pero solo la parte bonita, solo la parte del amor. El resto, la parte del dolor, queda guardada aquí en mi corazón. Hay gente que puede pensar que viví una vida de pecado, que irrespeté las leyes de Dios y de los hombres. Pero yo sé que no. Dios ve el corazón de las personas y el corazón mío y de Rafael siempre fue limpio. Nos amamos con respeto, con cariño, con fidelidad. 40 años casados y él nunca miró a otra mujer, ni yo a otro hombre. La vida quiso que fuéramos hermanos en la niñez, pero el destino escogió diferente. El destino quiso que fuéramos marido y mujer, compañeros de toda una vida, padres de una familia hermosa. ¿Y quién soy yo para cuestionar los planes de Dios? La gente puede haber juzgado, puede haber hablado mal, puede haber escupido en el suelo cuando pasábamos, pero nadie vivió lo que nosotros vivimos. Nadie sintió la felicidad que sentimos despertando todos los días al lado de la persona amada. Nadie tuvo la suerte de criar 5 hijos con tanto amor, tanta dedicación. Si pudiera regresar en el tiempo, si pudiera cambiar algo en mi historia, no cambiaría nada. Me casaría con Rafael otra vez, tendría los mismos hijos, enfrentaría las mismas dificultades, porque cada momento que viví a su lado valió la pena. Cada beso, cada abrazo, cada plática en la hamaca por la noche, mirando las estrellas. Me casé con mi hermano, sí, pero no lo cambiaría ni por 10 doctores de la capital. Fue el hombre más honesto, más trabajador, más cariñoso que jamás pisó esta tierra. Me amó cuando era niña, me respetó cuando me volví mujer, me cuidó cuando me enfermé, me hizo feliz todos los días de nuestra vida juntos. Hoy, cuando las personas me preguntan cuál es el secreto para que un matrimonio resulte, siempre digo lo mismo: el amor verdadero no conoce prejuicios, no conoce dificultades, no conoce imposibles. Cuando 2 personas se aman con corazón limpio, logran enfrentar al mundo entero. Quien ama enfrenta hasta al mundo. Y eso fue lo que yo y Rafael hicimos. Enfrentamos al mundo, enfrentamos los prejuicios, enfrentamos la pobreza, enfrentamos la enfermedad, enfrentamos todo. Y al final el amor ganó, porque el amor verdadero siempre gana. Ahora estoy aquí vieja, cansada, pero en paz. Paz en el corazón, paz en la conciencia, paz en el alma, porque sé que viví una vida de amor, una vida de verdad, una vida que valió la pena. Y cuando Dios me llame para irme, voy a encontrar a Rafael del otro lado y nos vamos a amar otra vez para siempre, sin nadie para juzgar, sin nadie para separar. Esta es mi historia, la historia de una mujer que se atrevió a amar cuando todo mundo decía que estaba mal y que hoy, a los 78 años, puede decir con toda certeza: fue el amor más puro, más verdadero, más bonito de mi vida. Si llegaron hasta aquí escuchando mi historia, es porque entendieron que el amor no tiene reglas, no tiene ley, no tiene fronteras. Dejen ahí en los comentarios qué les pareció, si conocen alguna historia parecida, si creen que el amor puede vencer cualquier prejuicio. Quiero saber la opinión de ustedes, quiero platicar con ustedes. Y si les gustó escuchar las historias de esta abuela vieja, suscríbanse al canal Historias de la Abuela para escuchar más historias de vida, más historias de amor, más historias de gente sencilla que vivió cosas extraordinarias. Aprieten la campanita también para no perderse ninguna historia nueva. Me voy quedando por aquí, pero regreso pronto con más historias que contar. Hasta la próxima, mis queridos. Que Dios los bendiga y que el amor siempre gane en la vida de ustedes, igual que ganó en la mía.